tal? Muy buenas tardes, muy buen día tengan todos ustedes. Pues en esta ocasión vamos a realizar este streaming en donde mi compañero José Luis Eleazar Robles y su servidor José Enrique Moreno Reséndiz, pues vamos a presentar una propuesta metodológica, la cual va a ser el proceso simbólico de un proyecto artístico. Hola. La asignatura se basará en el primer grado de secundaria bajo el eje Artes Visuales. La psicología junguiana emplea la noción de símbolo para abarcar la dimensión psicológica del individuo y de la cultura. Byington. Se trata de que reúne en un todo lo que llama el self, el sí mismo, para dimensionar todo el interior de la psiquis del ser humano. De esto se trata la psicología simbólica junguiana. Pero, ¿qué es? Esta pedagogía se origina en lo que es el arquetipo de la alteridad. Esta alteridad es una condición de ser otra persona distinta. Como concepto epistemológico, quiere decir que conocer y respetar el pensamiento humano para reconocernos en este mismo pensamiento, que viene siendo el self, o sea, uno mismo, y nosotros poder evolucionar en la conciencia personal. ¿Para qué hacerlo? La pedagogía simbólica junguiana de Byington se hace precisamente para poner en práctica un método de enseñanza-aprendizaje centrado en la vivencia y no solo en la abstracción. El saber se aprende a través de la experiencia. La finalidad es transformar los asuntos cognitivos en vivencias. Su constructivismo pedagógico consiste en la elaboración y sistematización del conocimiento mediante la participación racional, emocional, sensitiva y creativa de profesores y alumnos. Los estudiantes, sobre todo de secundaria en esta etapa, tienen una diversidad de experiencia que este tipo de práctica los hace afianzar mejor los conocimientos que reciben. Por lo tanto, lo que se trata es de crear una confianza entre maestro y profesor para que la actividad, el aprendizaje, se dé de una manera más amena. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Esto, pues como ya se mencionó, se va a hacer mediante una propuesta metodológica basada en un proceso de elaboración simbólica, que fue precisamente expresada por Carlos Byington. Asignatura serán sobre las artes visuales. Orientación didáctica. Poder crear diversas oportunidades de aprendizaje y ofrecer las condiciones para que el alumno viva el mayor número posible de vivencias personales, que es el sistema estructurante que este proceso simbólico de Byington sugiere, construyendo de esta manera el todo existencial, que es el self, con todos los ingredientes del alma. Lo que nos quiere decir es que estas vivencias personales se hacen a través de esta psiquis, de esta emoción, de esta alma, para que se vaya construyendo a través del ser, de nuestro ser, se vaya construyendo de una manera hermosa. ¿Y cuál va a ser ese producto esperado? Esta realización de producto va a consistir en que los alumnos, a través de esas vivencias, puedan desarrollar una obra o proyecto artístico durante ese ciclo escolar en los que ellos estén. Obviamente se va a tener en cuenta ese proceso simbólico que ellos van a estar desarrollando, lo que son los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones y su intuición en busca de esa totalidad racional y emocional para verlo desde el punto de vista del arte,
pero de todo el entorno que a ellos como alumnos les rodea. Propuesta de temas y subtemas. Para esta propuesta simbólica, pretendemos realizarlo de esta manera. Como primer tema sería la sensibilización y pertenencia del alumno como parte de la sociedad. A esto le llamamos la función estructurante, que es uno de los puntos principales de este proceso simbólico. Como subtema de este primer tema sería las emociones, la percepción del entorno en el que vivo o en el que vive el alumno, la interacción en la escuela, la familia y la sociedad. Son los temas que se desarrollarán como primer tema. Para la segunda unidad o segundo tema que nosotros tenemos planeado, vamos a crear o hacer que el alumno cheque lo que es el contexto y lo que es un proceso de creación, que esto lo vamos a definir como el símbolo estructurante. Entre estos temas o subtemas que vamos a ver para este tema principal serían las diversas manifestaciones artísticas. En específico nos estamos abocando a lo que es la época contemporánea. Dentro de ellas, pues vamos a ver lo que sería el cubismo, el impresionismo y el surrealismo, para que a través de esos temas el alumno esté un poco familiarizado en tanto a las técnicas, a la manera de cómo se expresaban en ese tiempo, y para que ellos vean todo el proceso de cómo se lleva a cabo la creación de una obra artística. Dentro de la tercera unidad o tercer tema, estaremos haciendo lo que es una expresión literaria personal, definida como símbolo estructurante. En esta expresión literaria personal se hablará como básico de la narración, una descripción y el diálogo, para que el alumno se adentre en este tipo de género, los conozca y puedan participar de manera personal en la creación de un tema personal. Y finalmente, como último tema o como la cuarta unidad que se vería dentro de este programa, sería lo que es el desarrollo y la presentación de lo que son los proyectos. Dentro de esta unidad, lo que tenemos pensado es tener el subtema de lo que es el montaje de obras y lo que es la gestión. ¿Esto por qué? Porque dentro de lo que es el montaje de obras, ellos tienen que estar familiarizados con la manera de cómo montar una exposición, con la manera de cómo presentar, en este caso, su obra ante las demás personas, pero para ello también se tienen que ver cuestiones de gestión en cuanto a lo que son recursos, espacios, necesidades, artículos y todo aquello que ellos van a necesitar para poder mostrar su obra a la sociedad. Dentro de esta propuesta metodológica se basará en el proceso simbólico como pedagogía, que se desarrolla a través del sistema estructurante, que es otro de los momentos importantes que este autor Byton sugiere para esta propuesta, bajo el concepto de alteridad, que es el punto preponderante en el que se basa este proceso, que es hablar de alteridad, es hablar de dos momentos opuestos, que es el matriarcal y el patriarcal, que hacen el equilibrio de estas emociones del ser humano para que puedan ser conducidas de manera correcta del maestro, que es el guía de todo lo que él enseña, de todo lo que él dice, hacia como una enseñanza más humana hacia el alumno, y por lo tanto habrá una reciprocidad del alumno. Al obtener toda esta información, él también hablará de esta manera, una manera más cercana, más correcta, con conductas más apropiadas. Y esta alteridad es dentro del vínculo transferencial
amoroso, profesor, alumno. Aquí tenemos el esquema como el proceso de elaboración simbólica, y la alteridad es lo que rige todo este proceso, que se basa en el símbolo estructurante, en la función estructurante, que quiere decir que nosotros nos basamos en los símbolos para llevarlos a una función que tiene que ver ya con el arte propiamente, que precisamente el arte se basa siempre en esos conceptos simbólicos que se llevan a una función. Todo esto bajo estructuras, por eso tiene el nombre de estructura. El sistema estructurante se basa en el desarrollo de todos estos conceptos de símbolo y función, que se basan en la razón y la emoción, que lleva al pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Este sistema estructurante, lo que es en sí el desarrollo, viene más que nada a repercutir principalmente en los alumnos de secundaria, que es en los cuales nos estamos basando para desarrollar este programa. ¿Por qué? Porque ellos se relacionan más en cuanto a lo racional, el pensamiento. Ellos tienen a flor de piel en este momento lo que son las situaciones emocionales. Todo ello va a hacer que el pensamiento vaya cambiando sus sentimientos y que ello les lleve a tener diversas sensaciones, y que eso mismo los haga a través de la intuición poder formarse prepararlos, prevenirlos, para que todo en conjunto se lleve a cabo lo que es el proceso de elaboración simbólica. Propuesta de actividades. 1. Observación y análisis de la película. Los coristas, cinta que habla de la importancia de un guía, que en este caso utiliza la música para lograr sacar adelante a un grupo de jóvenes que viven diferentes problemáticas. Aquí, en esta actividad, va a ser el eje rector de lo que sería el proyecto artístico. Aquí se va a tratar de que el alumno pueda observar y analizar bajo su percepción lo que conlleva el transcurso, las acciones de la película, que se tratan de la educación, se tratan de los valores, se tratan de esto que estamos hablando de la alteridad, que no tiene un control sobre el ser, que es el self, sobre el ser de los alumnos, el ser de las personas, de los directores, de los que trabajan en ese reformatorio, y del maestro, que es todo lo contrario, que es el que ama, que es el que va a guiar a estos alumnos. Entonces es una película muy interesante donde el alumno va a rescatar tanto los valores o los valores opuestos, tanto malos como buenos, para que él tenga una referencia de lo que debe de seguir en su educación. Como segunda actividad estaremos trabajando sobre lo que es el Guernica de Pablo Picasso. Esto les va a permitir a ellos tener una percepción personal de la obra, contemplando su todo. Tratamos de acoplar más o menos las actividades de acuerdo a las unidades conforme las fuimos viendo. ¿Por qué? En este caso, el Guernica de Pablo Picasso tiene que ver con cierta técnica para su desarrollo, el contexto en el que fue realizada y también la vida del autor. Todo ello los va a relacionar para que también sea más fácil para ellos hacer esa relación de la obra de Pablo Picasso, lo que pintó en esa época, con lo que los alumnos están viviendo en su actualidad. El 3 es un escrito inspirado en la película de la primera actividad, contextualizando a la vida personal de cada estudiante. Esto quiere decir que la película le debe de dejar un aprendizaje por el cual deben de tener una mejor referencia que va a tener que ver con su entorno,
Esas referencias las va a tener que observar con más detenimiento, porque son vivencias que, no, aun que esta película se filmó ya hace tiempo, bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver las emociones y las sensaciones, las intuiciones. Esos, pues, en el ser humano nunca cambian. Sí se desarrollan hacia uno u otro lado, o sea, hacia el lado más correcto o hacia el lado incorrecto, teniendo como confrontación lo que es lo matriarcal y lo patriarcal, lo que se vería en lo amoroso o lo que es la responsabilidad. Bajo este contexto, este escrito estará inspirado para que los alumnos puedan escribir bajo su contexto propio. Como cuarta actividad, ellos realizarán un collage, van a pintar un collage inspirados en la obra de Picasso. La relación que va a haber aquí en este collage es que ellos van a realizar algo similar. En la época de Pablo Picasso, él se remontó a lo que era la Guerra Civil Española, y los alumnos, en este caso de secundaria, pues tienen que adaptar lo que están viviendo ellos en la actualidad, los problemas que existen actualmente, ya sea en lo local, en lo nacional, o incluso su misma vida personal que ellos estén llevando, lo van a adaptar para que realicen algo similar a lo que hizo Pablo Picasso. Es decir, de un todo, de ciertas partes, lo van a unir hasta formar un collage representando los problemas por los cuales están pasando. Y por último, todo este trabajo de elaboración sí tiene que ver en un contexto del que estamos hablando, que es bajo la Segunda Guerra Mundial, donde se propiciaron una serie de problemáticas que todo el mundo padeció y que fueron secuelas que se fueron dando a través de todas estas gentes que vivieron estas atrocidades. Entonces, el proyecto final tiene que ver con toda esta elaboración y se buscará mostrar ante la sociedad lo que ellos aprendieron, sus vivencias personales, sus vivencias en la escuela y sus vivencias ya con lo que tiene que ver la enseñanza-aprendizaje. Aquí ya es la vivencia que tuvieron que ver con el maestro, de maestro-alumno y de alumno-maestro. Finalmente, lo que es la evaluación, obviamente se va a llevar a cabo por medio de un proyecto artístico en general, pero que va a estar conformado por diversas actividades. Primeramente se tendría lo que es la heteroevaluación, que va a consistir primeramente en las actividades de ese proceso simbólico y obviamente por un porcentaje. El sistema estructurante vendría siendo todo el desarrollo del proceso artístico. Como aquí va a consistir en la terminación, presentación de lo que es ese proyecto, se le está dando una ponderación del 60% para la creación de todo el proyecto. Obviamente, desde que se inicie el curso, se les va a hacer o se les va a dar a conocer que ellos al final tendrían que hacer un proyecto para que a medida que se vaya avanzando en las unidades que se van viendo, ellos desde un inicio ya vayan empezándolo a armar, para que al final pues ya tengan todo contemplado, esté todo armado, todo terminado y finalmente lo presenten. En el porcentaje siguiente, que son las actividades de formación personal, que son unidas a este proyecto personal, tienen que ver con el pensamiento y el sentimiento. En este caso, tiene que ver el cuadro de la Guernica de Pablo Picasso y la escritura, que es lo que tuvieron que elaborar como narración, o ellos ya tomaron
se tomó una decisión de hacer un género específico, y este porcentaje será del 20%, el pensamiento será el 10%, y de la creativa y sensación, intuición, será el collage, que será el 10%. Bueno, finalmente ya nada más pusimos algunas referencias bibliográficas. Obviamente cada una de ellas trae enlaces hacia lo que es ¿cómo se llama? Hacia las fuentes donde se encuentran esos archivos, esos videos, porque estamos viendo, o esas obras, ya que estamos analizando en este caso una película, como en este caso al momento de darle clic, ellos estarán propiamente mandándolos al lugar en donde se encuentra la película. Encontramos este documento que tiene que ver con el análisis de los coristas, que por cierto se lo recomiendo mucho que lo vean, porque es un análisis muy, muy bueno, muy bien hecho. Y la verdad no lo pudimos desarrollar porque lo único que queríamos es tener una idea de lo que es la película en sí. Pues bueno, de esta manera estamos concluyendo esta exposición, este método que nosotros pensamos sería el ideal para acercar a estos muchachos de secundaria, ¿verdad? Por medio del simbolismo, que prácticamente viene siendo todo ello de las vivencias que ellos tengan, por lo que ellos están pasando, para que de esta manera es muy notorio en esta época que ellos, por la misma etapa en la que están pasando, pues sean más retraídos, sean más de ocultar las cosas que ellos dicen, y a través de este método y por medio de estas actividades, lo que nosotros tratamos es hacer que todas esas experiencias que están viviendo, todos esos cambios por los que están pasando, todo ese proceso de transición de una etapa de niños, adolescentes, jóvenes o posteriormente adultos, pues la sepan canalizar a través de todas estas actividades y que les ayude en su desarrollo personal. Creo que puede ser un método muy atractivo, no solo para los alumnos, sino para los maestros y para cualquier escuela que quiera enfrentar todo este tipo de problemas de aprendizaje, de conductas, y que pueden llevar a un buen término si se aplican. La estructura puede permanecer como tal, solamente puede ir cambiando la temática, de ir poniendo nuevas obras de todo tipo de arte, pero con este tipo de secuencias más sintetizadas, más agradables y sobre todo más interactivas. De eso se trata, de que nos desarrollemos, tanto alumnos como docentes, nos sigamos desarrollando en el aprendizaje, en el conocimiento, pero sobre todo en el interior del ser humano, en nuestra mente, que alcancemos un desarrollo y un equilibrio emocional para ser mejores humanos ante una sociedad que lo necesita tanto. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.